Dos suicidios en menos de 48 horas, los dos en la provincia de Málaga. Un hombre y una mujer se han quitado la vida tras perder su casa. Amaya Egaña tenía 53 años y se lanzó al vacío desde el balcón de su casa, un cuarto piso, cuando la comisión judicial se encontraba en el portal del edificio. Un hombre de 40 años se ha ahorcado en su domicilio de Barcelona después de que le dieran la orden de desahucio por impago de alquiler. Es el tercer caso mortal en menos de un mes relacionado con procedimientos judiciales por impago de hipotecas. Lo primero es parar el desahucio y luego iniciar la batalla tanto con el banco para la condonación de la deuda, para que no le exija además el resto de la deuda, además de echarle de su casa, y conseguirle una solución habitacional, que Asuntos Sociales se haga cargo y que le garantice una vivienda donde pueda dormir con su hija. Porque a Anuar, por ejemplo, el banco le concede una hipoteca sabiendo que no la va a poder pagar, porque Anuar no tiene nómina, no tiene unos ingresos fijos, y aún así el banco en su momento, cuando le interesaba conceder hipotecas, se la concede. O sea, le había vendido un coche sin freno, sabía que no iba a poder frenar, que no iba a poder hacer frente a la hipoteca. Los desahucios, les expulsions. Pas un jour ne passe en Espagne sans que le sujet ne soit abordé. Il est devenu le symbole de la chute vertigineuse du pays dans la pauvreté et la précarité. Depuis 2007 et le début de la crise, près de 500 000 personnes ont été expulsées de leur logement, faute de pouvoir honorer des crédits contractés au plus fort du boom immobilier. Les banques saisissent et les citoyens espagnols se retrouvent à la rue. À la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un collectif né dans le sillage des mobilisations indignées du 15 mai 2011, on lutte jour et nuit contre les expulsions. Chema Ruiz est un des porte-parole de la PAH. Il a contribué, avec ses camarades, à faire émerger un débat public sur les expulsions et la loi hypothécaire espagnole. Il n'hésite pas non plus à organiser des blocages d'expulsion ou occuper des banques, face à un gouvernement qui fait souvent la sourde oreille. En la plataforma cada vez viene más gente cada semana y cada vez en situación más precaria. El nivel adquisitivo de la gente que empieza a verse en esta situación de afectado por la hipoteca empieza a subir. Ya no son los pobres que da igual que se mueran, sino que ya estamos hablando de gente que juega al golf con jueces y con periodistas, profesionales liberales con cierto poder adquisitivo hace unos años, y que bueno, pues como la hipoteca que habían firmado era acorde con ese poder adquisitivo, pues ahora resulta que el agua al cuello ya empieza a subirles a las clases medias altas. ¡Vecina, despierta! ¡Desahucian en tu puerta! ¡Vecina, despierta! ¡Desahucian en tu puerta! ¡Vecina! En cada noticia sale de que les reembolsa a los bancos. Antes de ayer vimos en la noticia de 300 millones les van a dar a Bankia el gobierno, y esto es una vergüenza. Reciben dinero y nos quitan los pisos a la gente más necesitada, y esto no debe ser así. Esta es una injusticia que está haciendo el gobierno. ¿Cuánto le queda de deuda? Pues tengo 196. Era de 205.000 y yo he pagado 3 años y mire, más interés es lo que he pagado. Y ahora no sé, entregaré el piso, me quedaré con deuda, no sé lo que vaya a pasar. Bueno, creo, compañeros, que vamos a bajar abajo, que ha llegado eso, ¿eh? Ya llegado. Sí, ¿el banco ya? Tranquila, no pasa nada, que estamos... No sé si me El problema que hay en España es que se permitió que los bancos sobrevaloraran las viviendas de una forma atroz. Se estaban concediendo las hipotecas en base a un valor totalmente falso. Ahora lo que sucede es que cuando el valor de la vivienda empieza a ajustarse, empieza a ir a su nivel,
lo que se encuentran las familias que todavía pueden pagar las hipotecas es que una hipoteca de 200.000 euros, con los intereses pagados reglamentariamente en la vida útil, se convierte en 450.000. Y las familias se encuentran con que están pagando 450.000 euros contra un bien que vale 70.000 realmente hoy. Abrimos un turno de preguntas o de opiniones para los que queráis. Entonces, ir levantando la mano y os vamos pasando el micrófono. El problema mío es el siguiente. Yo, por ejemplo, estoy jubilado. Mi pensión es de 550 euros. ¿Ya? El piso está subastado. ¿Qué hago? Es que solamente estamos, aquí todos los presentes, creo, condenados a perder la vivienda. ¿Entiendes? Eso. Además de perder tu vivienda, el banco te sigue reclamando una deuda importante porque se adjudica la vivienda por el 60% de su valor que además asignaron ellos, pero además le puede incrementar intereses de demora y costas judiciales. Estamos condenando a no poder rehacer su vida de ninguna forma. Face à ce phénomène, Chema et les membres de la PH plaident pour la solution de la donation en paiement. En somme, permettre aux citoyens de rendre leur logement en échange d'un effacement total de leurs dettes. Un mécanisme qui pour l'heure est rejeté par le gouvernement et les banques. Decían que me iban a mandar ¿cómo se llama? Nada, ya se publicaban. Que me iban a mandar el desahucio. Ah, el requerimiento de... Sí, pero que todavía no me ha llegado. Concretando. Yo el jueves te voy a llevar un escrito. No, no pasa nada. Vale. Entonces ahora me llegaron a casa diciendo que tenía un plazo de un mes para desalojar la casa y 10 días para arreglar papeles. ¿Querrías pedir la dación en pago? Es decir, toma la casa y me dejas en paz. Sí. ¿Tienes otra solución? ¿Alquiler de otra vivienda? No, me gustaría quedarme en la vivienda. ¿Te gustaría quedarte en la vivienda? Nosotros no queremos perder el piso. Entonces, ¿por qué él lleva 4 años de paro? No puede pagar. Pero nosotros queremos que nos alargue nada más. Un periodo de carencia. Sí. ¿Y han ido a hablar con el banco? El banco nos niega, que el director nos niega. Nosotros queremos, por ejemplo, yo le he dicho al Bankia es. Pero vamos a ver si a cambio tú sacas algo. Pues no te vas a quedar sin la vivienda con 100.000 euros de deuda. Mira, aquí te dicen que faltan 80.000, más 40.000 de tasas, 120.000 de deuda. Pues vamos a ver si logra la condonación. Si no, lo que debes hacer es hablar con... No hay asamblea de barrio. ¿Tú en qué zona vives? En la LIPA hay asamblea de barrio también y hay grupos de indignados y todo esto. Entonces, si no te condonan la deuda, deberías de hablar con esos grupos para entregar la vivienda a alguien, para que alguien pueda vivir en la vivienda de Ocupa. Además de venir a las asambleas, además de reunirse con la gente que está en tu misma situación, es importantísimo que vayáis a las asambleas de vuestros barrios. Ahí está la gente que el día de tu desahucio va a acompañarte a pararlo. Ahí está la gente que si quieres ir al banco y montar un número en el banco, te va a acompañar. Entonces, pensar que como tengo un abogado me va a salvar, se equivocan. Hay que movilizarse. ¿Vale? Venga. Y la unión hace la fuerza. Venga, seguimos con las preguntas. Cuando ya la situación sea insostenible, solo caben dos posibilidades. Ha sido así siempre. O bien que los de abajo nos matemos unos a otros para quitarnos el trozo de pan miserable que tengamos. Yo creo que no va a ser el caso, y el caso va a ser que vamos a ser capaz de organizar esa alternativa a nivel europeo y vamos a darle la vuelta. Dejará de ser la Europa de los mercados, la Europa de los mercachifles, para convertirse realmente en la Europa de los pueblos. Y eso va a suceder, estoy convencido. ¡No permitimos más desahucios! ¡No permitimos más desahucios! ¡No permitimos más desahucios! Un miembro de la Policía Municipal a comunicar a los policías nacionales que al parecer, y esto lo vamos a confirmar en breves momentos, el juzgado ha desistido de desahuciar a Anuar y su familia en el día de hoy.